Es algo que te ocurre de inmediato y no te da tiempo de pensar. Fue un despiste, la verdad, el tractor volcó y quedó boca abajo. Yo la verdad que en eso no escatimo. Creo que el tractor tiene que tener un mantenimiento apropiado, como cualquier vehículo, y estar en regla. En Andalucía el tractor causa todos los años un gran número de accidentes graves en el sector agrario, muchos de ellos con resultado de muerte. Emergencias 112 Andalucía, dígame. Por favor, necesitamos una ambulancia. Un trabajador ha sufrido un accidente con el tractor. La siniestralidad laboral no solo afecta a los trabajadores contratados por cuenta ajena. Los accidentes con el tractor son también muy frecuentes entre los autónomos, los jubilados, los menores y aquellos que trabajan de forma esporádica en el campo. La formación es obligatoria y además es obligatoria porque los trabajadores deben de asimilar cuáles son los riesgos laborales y las medidas preventivas que deben de adoptar en su puesto de trabajo. En estas sesiones de formación se discuten casos prácticos sobre accidentes reales para que ellos aprendan a evitarlos o para que las consecuencias de ese accidente sean mínimas. Una herramienta muy útil para la prevención de riesgos laborales en el tractor es la elaboración de listas de comprobación y, por supuesto, después la utilización de estas listas para comprobar periódicamente todas las medidas preventivas que aseguran la seguridad del trabajador. Claro, nuestra labor como empresarios es muy importante. Debemos asegurarnos que el tractor solo utilice trabajadores con una formación apropiada y evaluar convenientemente los riesgos que implica su uso. Además, todos los tractores tienen que estar inscritos en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola. Aquellos que circulen por vía pública deben realizar la inspección técnica del vehículo. Los trabajadores, por su parte, están obligados a hacer un buen uso del tractor, respetando las instrucciones y normas de seguridad. Todos los aperos y todas las máquinas que se acoplan al tractor también deben de llevar su marcado CE. Este marcado CE nos asegura que el fabricante de tales máquinas ha cumplido con todas las normativas de seguridad. El vuelco de tractor se confirma como la causa principal de accidente mortal en el campo. A este hay que añadirle el atropello. Hay muchos tractores antiguos que carecen de estructuras de seguridad. De todas formas, el pórtico no sirve si el tractorista en caso de vuelco sale proyectado de su asiento. Esto siempre se puede evitar utilizando el cinturón de seguridad. No utilizar el cinturón de seguridad puede ser la principal causa de muerte con el tractor en caso de accidente. La mayoría de los vuelcos se producen en olivares y explotaciones forestales con fuertes pendientes. Y hay muchos otros factores que podrían desencadenar un accidente. Por ejemplo, los baches, agujeros, un obstáculo imprevisto, una maniobra inadecuada demasiado cerca de una cuneta o un desnivel del terreno, una carga excesiva o incluso un simple despiste en la circulación podría determinar que se produzca el vuelco lateral del tractor. Yo pasaba por allí a diario y bueno, pues aquel día el terreno cedió y la verdad que el tractor era viejo y claro, al volcar lo raro es que no me pasara algo más. El pórtico de seguridad me salvó la vida. El tractor volcó y quedó boca abajo, pero el cinturón me sujetó al asiento y yo apenas me hice daño. He estado de médico y no he quedado bien. Arrastro muchas secuelas. Menos mal que puedo contarlo. Algún moratón que otro y bueno, el susto, ¿no? Que todavía me dura. Es fundamental que el tractor disponga de una cabina, de un bastidor o pórtico de protección homologado. Si no se disponen de los elementos de protección, hay que instalarlos. Solamente hay que ponerse en contacto con el proveedor habitual de tractores o con un técnico competente que certifique la validez de esa estructura de protección. Porque es que en caso de vuelco, el cinturón evita que el tractorista se vea proyectado del asiento y la estructura garantiza un espacio de seguridad alrededor del conductor. Técnicamente no es tan descabellado que ocurra un accidente por vuelco, de hecho puede ser bastante frecuente. Hay muchas formas de volcar un tractor, uno de los más frecuentes es el encarrilamiento. Se trata de un vuelco hacia atrás producido cuando un tractor se descompensa por no llevar lastre en el eje delantero. También puede suceder si un remolque se engancha en un punto demasiado alto, en caso de subidas de fuertes pendientes o al transportar aperos suspendidos y cargas desproporcionadas. Otro tema importante es el de los atropellos. A mí se me ha dado algún caso y son peligrosísimos. Claro, es otra causa muy importante de accidentes. Se puede atropellar a otros trabajadores que van a pie o a un acompañante que cae del tractor por culpa de un bache o un frenazo. Incluso el propio tractorista puede ser atropellado al bajar o subir del tractor en marcha.
Para evitar los atropellos, el conductor debe estar bien capacitado, nunca transportar acompañantes y extremar la precaución. Pero existen otros tipos de accidentes que son también muy frecuentes y pueden conllevar daños personales de importancia. Para ellos tenemos que tener en cuenta otros riesgos. Existen cantidad de pequeñas acciones que pueden evitar accidentes relacionados con estos otros riesgos. Es obligatorio la protección de engranajes y partes móviles, porque pueden provocar atrapamientos graves. La toma de fuerza y los ejes de transmisión deben de estar completamente protegidos. Del mismo modo, no proteger correas, poleas o engranajes pueden provocar accidentes de extrema gravedad. También puede producirse un accidente al subir o bajar del tractor. Debe subirse y bajarse siempre de frente al tractor, utilizando las agarraderas y sin saltar. Para prevenir caídas hay que realizar una limpieza periódica del suelo y escalones, además de utilizar calzado adecuado. No se debe nunca usar un quad como tractor. Los quad están fabricados para unos usos muy concretos y no cuentan con los suficientes elementos de protección. El ruido y las vibraciones son elementos que también hay que tener en cuenta, ya que pueden conllevar lesión auditiva, lumbalgias y a largo plazo lesiones de la columna vertebral. Una correcta limitación de la duración del trabajo y el uso de la cabina son medidas que reducen la exposición al ruido. De no haber otros medios, se facilitarán protectores auditivos. Sin embargo, existen medidas muy sencillas que pueden reducir el ruido que genera el tractor, como por ejemplo un mantenimiento adecuado del mismo o realizándole revisiones periódicas que incluyan un engrase de las partes móviles. Las vibraciones que recibe el tractorista se pueden evitar de una forma muy sencilla, regulando perfectamente el asiento o circulando a velocidades adecuadas. Además de las medidas anteriores, hay que efectuar una conducción responsable del tractor. Una conducción responsable nos ayudará a que nuestro trabajo sea más efectivo y estemos menos expuestos a cualquier tipo de accidente. Por ejemplo, la circulación alejada de zanjas, taludes o lindes en desnivel. Es necesario evitar rocas, pendientes pronunciadas o cualquier socavón en el terreno. La velocidad excesiva y el terreno abrupto aumentan la probabilidad de un vuelco. Igualmente, el riesgo de vuelco aumenta en los giros cuanto más pequeña es la distancia entre las ruedas y mayor es la velocidad en el giro, por lo que siempre hay que mantener una velocidad adecuada. Hay que evitar giros bruscos o a velocidad alta, sobre todo en terrenos inclinados o con peligro de desmoronamiento. Los giros deben hacerse con el apero levantado y quedando la parte delantera del tractor hacia la zona descendente. Es preciso evitar la subida de pendientes fuertes transportando aperos pesados o remolques excesivamente cargados. Cuando se sube una pendiente, debe además lastrarse adecuadamente el eje delantero para evitar el encabritamiento. Si es necesario parar el tractor en una zona en pendiente llevando un apero, bajarlo hasta el suelo, poner el freno de mano y colocar la palanca de marcha en sentido contrario a la pendiente. Hay que mantener una atención continua mientras que se conduce un tractor. Es esencial la distracción cero. Está totalmente prohibido el transporte de pasajeros. La mayoría de los tractores se diseñan para un solo operador. Un bache o un frenazo pueden hacer caer a un pasajero adicional. Y a la hora de finalizar el trabajo, siempre hay que hacer un estacionamiento seguro. Al parar, poner los frenos, revisar que todos los equipos quedan en posición segura, apagar el motor y retirar la llave. Es muy fácil respetar pautas básicas que permitan trabajar de forma segura en todo momento. Un tractor equipado con estructura antivuelco y el cinturón de seguridad correctamente utilizado siempre proporcionarán al conductor la mejor protección en caso de accidente por vuelco, porque el uso del cinturón de seguridad es obligatorio para todos los trabajadores. Otros accidentes graves que se pueden producir con frecuencia son atropellos y atrapamientos. El empresario debe asegurar un mantenimiento adecuado del tractor. También tiene que inscribir los tractores en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola. Además, deben someterse a la inspección técnica de vehículos si circulan por vías públicas. Deben protegerse las partes móviles de la maquinaria, no sobrepasar las cargas máximas y engancharlas correctamente. Además, ha de asegurarse la formación teórica y práctica del tractorista. Es importante promover un uso correcto y cuidado de las escaleras y asideros,
así como han de tomarse las medidas oportunas frente a ruidos y vibraciones. Hay que circular alejado de cunetas, taludes o lindes en desnivel. Siempre ir a una velocidad adecuada promoviendo la distracción cero. Y por supuesto está prohibido el transporte de pasajeros. Por último, hay que realizar un estacionamiento seguro. Para una conducción responsable, formación e información. Cariño, ya he acabado. Voy para casa. Y es que, ¿para qué correr riesgos innecesarios con el tractor? Junta de Andalucía.